¿Hay noticias sobre el inicio de la producción de un GCC de grafeno? Sí, los prototipos que estamos fabricando en Corea son ensamblados a mano. Por lógica, la humanidad llegará a un punto en el que las personas podrán transformar la energía del entorno en corriente eléctrica. Cuando esta tecnología reciba apoyo político, la humanidad verá estos dispositivos en cada hogar, porque simplemente tiene sentido. Estamos viendo huracanes que destruyen parques eólicos y granizo que dañan los paneles solares. ¿Cuán importante es priorizar este tipo de dispositivos para la recolección de energía, que no dependen de factores climáticos? Estos dispositivos permiten alcanzar autonomía, independencia y, lo más importante, seguridad. Con cada Power Cube, con cada GSC, obtengo electricidad de inmediato. Y sí, entendemos que en los próximos 20 años el consumo mundial de energía se duplicará. Hola, Olger. Nuestro equipo está encantado de darle la bienvenida nuevamente. Yo también estoy muy contento de poder contribuir una vez más al debate sobre este tema. Sí, Olger, esta no es la primera entrevista que grabamos con usted. Siempre esperamos con ansias tener nuevas oportunidades para conversar. En este momento, nuestro equipo del Caleidoscopio de Hechos está preparando el lanzamiento del documental Generadores sin combustible, energía de una sociedad libre, en el cual queremos resaltar lo importante que es para toda la humanidad pasar a la energía sin combustible en un futuro próximo, dada la creciente frecuencia de desastres climáticos. Esta será una solución vital para nuestra sociedad. En este contexto, me gustaría hacerle algunas preguntas. Con mucho gusto responderé, ya que este es precisamente nuestro tema. Hemos visto lo que volvió a suceder en España, hace una semana en Valencia. Decenas de miles de personas se quedaron sin electricidad y sin ella, sin energía. Simplemente nada funciona en nuestra sociedad. En los próximos años y décadas, este problema solo se agravará. Esto significa que la demanda mundial de energía está creciendo rápidamente y nosotros podemos hacer nuestra pequeña contribución para enfrentar este desafío. Olger, ¿cómo reaccionó el lobby energético mundial ante su deseo de proporcionar a las personas una fuente inagotable de energía limpia? Creo que al principio fuimos recibidos con escepticismo y cierta actitud despectiva. Elegimos un nombre bastante provocador, Neutrino Energy. Esto llevó a que la gente dijera quieren atrapar neutrinos. Esa reacción, aunque tuviera un tono irónico o de desprecio, en realidad nos benefició porque atrajo la atención hacia nuestro tema. Posteriormente, realizamos diversas demostraciones en las que nuestros profesores mostraron diferentes aplicaciones. Esto llevó a que la gente empezara a decir que debía tratarse de una batería. El problema es que la electricidad no se ve, solo podemos observar el resultado de su uso. Nuestra tecnología opera en el micromundo o el mundo cuántico y el ojo humano no puede percibir ni captar directamente estas cosas. Por ejemplo, cuando una turbina eólica gira y genera energía, es algo bastante fácil de entender. Nosotros, en cambio, trabajamos en el microcosmos y las personas pueden observar los efectos. Yo mismo he observado esto en laboratorios y en diversas presentaciones. La gente buscaba cables debajo de la mesa porque simplemente no entendían cómo funcionaba. En algún momento pasamos de realizar presentaciones y demostraciones a enfocarnos en explicar cómo funciona nuestra tecnología. Eso fue un paso muy importante porque el término neutrino seguía generando muchas preguntas. Había una suposición común de que intentábamos atrapar neutrinos. Sin embargo, los neutrinos atraviesan todo y esa es precisamente la esencia de nuestra tecnología. Dado que los neutrinos atraviesan la materia, esto nos permite trabajar en la tercera dimensión. Esto significa que podemos operar en completa oscuridad, en múltiples capas e incluso bajo tierra, porque los neutrinos realmente atraviesan todo. Y me gustaría explicar brevemente una vez más lo que hacemos. Nosotros no producimos energía, sino que la transformamos, la convertimos en energía cinética.
Ya mencioné el ejemplo de una turbina eólica. Permítanme volver a este ejemplo, ya que es simple e ilustrativo. Una turbina eólica gira y gracias a ese movimiento la energía cinética se convierte en las bobinas del rotor, lo que provoca el movimiento de los electrones. En nuestro caso, también hay movimiento, pero el problema es que no puede ser observado a simple vista, sino solo con un microscopio electrónico. Básicamente tenemos millones de pequeñas turbinas eólicas, por así decirlo. Tenemos algo que se mueve. En nuestro caso, es el grafeno, un derivado bidimensional del carbono que vibra en forma ondulatoria, creando áreas convexas y cóncavas, es decir, microvibraciones. Sin estas microvibraciones, nuestra tecnología no funcionaría. Si nos preguntamos por qué ocurre este movimiento, la respuesta radica en que muchos factores estimulan estas oscilaciones. Estos factores son las diferencias de temperatura, las radiaciones y los mismos neutrinos que dieron nombre a nuestra tecnología. Es decir, hay un movimiento y si algo se mueve, necesariamente hay energía presente, porque sin energía nada podría moverse. Si nos remitimos a la segunda ley de la termodinámica desde la perspectiva de la física, y quiero destacar esto, para todos los espectadores, operamos en conformidad con las leyes de la física. Nuestra tecnología no es un motor perpetuo, en el que la energía de salida sea mayor que la de entrada. Para que algo aparezca en la salida, siempre debe haber una entrada de una fuente externa. Algo entra específicamente, un flujo constante de energía proveniente de diversas radiaciones y energía térmica, y lo que obtenemos en el resultado es un flujo de electrones, una corriente continua. Esto es posible porque este derivado del carbono, el grafeno, tiene oscilaciones completamente diferentes a las del silicio. Y aquí es importante destacar que a la misma temperatura, según la segunda ley de la termodinámica, el calor por sí solo no puede realizar el trabajo. Esto es cierto bajo la suposición de que los materiales oscilan de la misma manera a una misma temperatura. Sin embargo, en nuestro caso, contamos con un material que vibra de manera distinta incluso cuando la temperatura es la misma. El grafeno y el silicio se comportan de manera completamente distinta a la misma temperatura. Esto significa que hay una brecha entre ellos, una diferencia, y entre estas dos capas de silicio, lo que llamamos un sándwich de grafeno. Nuestro grafeno se mueve hacia arriba y hacia abajo. Sobre este tema existen excelentes animaciones, así como imágenes capturadas con un microscopio electrónico, donde esto puede observarse. Gracias a las áreas convexas y cóncavas se genera un impulso en las capas superior e inferior, lo que provoca que los electrones comiencen a dispersarse. Esto es lo que los físicos llaman dispersión inclinada. Los electrones se dispersan dentro del material a través del dopaje, es decir, cuando las propiedades del material se modifican ligeramente y las capas superior e inferior se tuercen un poco. Los electrones comienzan a fluir en una sola dirección. De esta manera obtenemos una corriente continua. Y esto, como ya mencioné, está completamente en conformidad con las leyes de la física. Es algo explicable. Simplemente no puede observarse a simple vista. Afortunadamente, hoy en día contamos con excelentes animaciones que permiten demostrarlo y medir los resultados. ¿Qué ventajas tenemos? Todos saben que es un panel solar y entienden que también transforma algo, pero ese es un proceso químico, mientras que nuestro es un proceso físico. Nuestra tecnología es significativamente más débil. Esto significa que obtenemos mucha menos energía en la misma superficie. Sin embargo, tenemos una gran ventaja. Gracias a la tercera dimensión podemos crear estructuras multicapa. Como mencionamos al principio, los neutrinos atraviesan todo. Esto significa que tenemos la posibilidad de trabajar en la tercera dimensión, compensando el bajo rendimiento por unidad de superficie al aumentar el área total. Podemos representarlo como una ecuación matemática. A pesar de que obtenemos menos energía por centímetro cuadrado, en un centímetro cúbico la cantidad de energía es significativamente mayor. Para explicarlo en términos sencillos, imaginen un panel solar muy delgado y plegado, que interactúa con una luz invisible. Esa es la base de nuestra tecnología. El término técnico para estas capas es oblea semiconductora, wafer, donde el grafeno está incrustado en obleas de silicio, formando un sándwich de grafeno. Esta es la base de nuestra tecnología. Cuando hablamos del Power Cube, este dispositivo utiliza precisamente el fenómeno que acabo de describir. En este Power Cube
para el cual ya se han creado excelentes animaciones. Hay una gran cantidad de estas obleas. Esto nos proporciona una amplia superficie física, lo que nos permite obtener una cantidad suficiente de energía, a pesar de la baja producción por unidad de área. Nuestro Power Cube de 5 kilovatios es el primer producto que lanzamos al mercado. Se podría decir que este es, de algún modo, el Big Mac de la compañía Neutrino, simplemente nuestra primera oferta para el mercado. Creo que hoy también hablaremos un poco sobre este dispositivo, pero era importante para mí resumir los aspectos técnicos para que el oyente pudiera hacerse una idea de en qué estamos trabajando. Gracias. Ya ha respondido un poco a mi próxima pregunta. Excelente. Esto fue una descripción del principio del funcionamiento del GSC basado en grafeno, el Power Cube neutrino voltaico. ¿Hay noticias sobre el inicio de la producción del GSC de grafeno? Sí, y aquí es importante aclarar algo. Si alguien cree que todo el dispositivo se ensambla en una sola fábrica, eso es un error. Hoy en día, la electrónica se ensambla a partir de componentes adquiridos. Esto significa que una gran variedad de componentes necesarios para un dispositivo de este tipo ya están disponibles en el mercado que existe específicamente para este tipo de productos. Lo único que aún no está disponible en cantidades suficientes son las llamadas obleas de grafeno. La producción de estas capas de grafeno libremente oscilantes entre capas de silicio es, en cierto modo, un cuello de botella en nuestro proceso. Esto se debe a que el proceso de fabricación de estas obleas es muy complejo. Deben producirse en un vacío con una presión de 10 a la menos 8. Es una producción altamente sensible que requiere condiciones de absoluta esterilidad y los materiales utilizados deben ser de alta pureza. Esto se debe a que el grafeno pierde su capacidad de oscilar libremente si entra en contacto con litio, lo cual es muy importante. Este proceso ya lo hemos dominado en condiciones de laboratorio y muchos otros laboratorios también lo utilizan. Sin embargo, para la producción en masa y para preparar estos dispositivos para un público amplio, se necesitan máquinas capaces de procesar no solo centímetros cuadrados por segundo, sino metros cuadrados. Ese es precisamente nuestro objetivo en este momento, y hemos encontrado estas oportunidades en el sudeste asiático. Es decir, existen empresas que no pueden fabricar el Power Cube por sí mismas, pero pueden producir estas obleas para nosotros, ya que constituyen la base de la tecnología. Para entender la magnitud, necesitamos aproximadamente 1.500 metros cuadrados de superficie de obleas para un Power Cube de 5 kilovatios, para que pueda proporcionar suficiente potencia. Es importante comprender que primero se debe garantizar una alta calidad del producto y luego establecer la producción en volumen suficiente. Actualmente estamos negociando con proveedores ya que el precio es un factor significativo. La producción en laboratorio es un proceso complejo y costoso. Sin embargo, el Power Cube debe tener un precio accesible en el mercado. Y será precisamente la producción en masa y el conocimiento acumulado lo que permitirá alcanzar este objetivo. Cabe destacar que en la etapa inicial del desarrollo de prototipos y de las primeras muestras de cualquier dispositivo, siempre se generan altos costos, ya que todo se fabrica de manera manual. Sin embargo, a medida que el proceso se vuelve más claro y estandarizado, el costo de producción disminuye. Considero que para finales del 2026 o 2027 es posible que podamos pasar a una verdadera producción en serie. Y por producción en serie no me refiero a cientos de unidades, sino a decenas de miles o incluso cientos de miles de Power Cube. Esto no significa que los vayamos a producir nosotros mismos. No seremos capaces de hacerlo. Trabajaremos con fabricantes industrializados que produzcan los componentes. Nosotros ensamblaremos estos componentes y a partir de ellos crearemos el cube final. Según lo que sabemos, existía un plan para comenzar la producción de los GSC en Corea a finales de este año. Por lo que entiendo, esto no se logró o ya han comenzado la producción de estos prototipos en Corea.
Sí, los prototipos que estamos haciendo en Corea son ensamblados de forma manual. Estos dispositivos aún no son tan estéticos como los que podemos ver hoy en día, es decir, todavía necesitan mejoras. Un ejemplo sencillo es el de un refrigerador. Por un lado tenemos la tecnología que explica por qué un refrigerador enfría. Por otro lado, vemos el refrigerador en el formato que conoce un ama de casa, con un diseño bonito, un cuerpo cromado o blanco y todas las funciones necesarias en su interior. Lo mismo aplica a nuestros Power Cube, es decir, la tecnología existe y funciona. Se está desarrollando en condiciones de laboratorio. Este proceso ha sido bastante complejo. Contamos con socios confiables en Corea del Sur y el siguiente paso es avanzar hacia la producción a pequeña escala. Ya hemos preparado una pequeña serie que ahora debe someterse a pruebas. Sin embargo, todavía no estoy listo para decir nada definitivo, ya que tengo un viaje programado a Corea del Sur este año. Allí lo aprobaremos todo definitivamente, lo revisaré personalmente y luego acordaremos los plazos para el uso de los dispositivos de prueba. Lo hemos denominado una prueba de campo, en la cual estos dispositivos funcionarán en entornos domésticos durante un periodo de 3 a 6 meses. Paralelamente, el desarrollo continuará avanzando. Sí, esa era mi siguiente pregunta. Olger, ¿hay noticias sobre las pruebas de campo? Parece que ya ha mencionado algo al respecto. Es decir, cuando regrese de Corea del Sur, tendrá nueva información sobre cuándo finalmente comenzarán las pruebas de campo en Austria. Sí, exactamente, todavía enfrentamos dificultades debido al conflicto en Ucrania. En los últimos 2 años, muchas cosas no pudieron llevarse a cabo según el plan previamente establecido, ya que trabajamos en un equipo internacional. Colaboramos con físicos e ingenieros de Rusia, India, China, Estados Unidos y otros países. Pero lamentablemente esta situación política ha afectado gravemente nuestras conexiones científicas. De repente se volvió imposible trabajar con científicos y universidades realmente buenos, con los que solíamos colaborar debido a la situación política. Y las empresas que operaban a nivel global se han visto seriamente afectadas. Ya puedo anticipar las preguntas que probablemente surjan en la conversación de hoy, y me gustaría responderlas. Este tipo de obstáculos en la investigación y el desarrollo, por supuesto, afectan a las empresas y a los plazos para su lanzamiento al mercado. Por otro lado, siempre le digo a mi equipo, cuando quiera que este dispositivo llegue al mercado, sabremos exactamente cómo producirlo. Tenemos listos los planos, prototipos y muestras. Y cuando este dispositivo salga al mercado, aportará un beneficio real a la sociedad. Crecí y nací en Alemania. Mi padre era físico nuclear y mi abuelo ingeniero. Tenemos una comprensión clara de los estándares mínimos de calidad que estos dispositivos deben y están obligados a cumplir. Deben funcionar al menos de 15 a 20 años. Por eso es mejor realizar pruebas adicionales y tomarse el tiempo necesario para garantizar la calidad en lugar de lanzar al mercado un producto que no cumpla con las expectativas. Es mejor no apresurarse. Por supuesto, esto puede generar críticas. Sabemos exactamente cómo funciona esto. Y es preferible dedicar un poco más de tiempo a las pruebas para luego ofrecer algo realmente excepcional. Esto me demuestra que los competidores y los representantes de otras tecnologías realmente comprenden lo que representa este tipo de tecnología. Por supuesto, la energía de neutrinos no conquistará el mercado energético mundial en pocos años, pero creo que si entendemos que hoy ya existen tecnologías capaces de convertir la energía del entorno, los llamados harvesters, entonces, sobre su base, en los próximos 10, 20 o 30 años, podremos desconectar de la red la mayoría de los dispositivos eléctricos que funcionan con combustibles fósiles y proporcionarles una alimentación autónoma. Es simplemente un proceso de transformación que comienza con algo pequeño, pero el cambio empieza con los primeros dispositivos. Creo que en 15 o 20 años, cuando esta tecnología esté completamente desarrollada, comprendida y respaldada políticamente, la humanidad verá estos dispositivos en cada hogar, porque simplemente tiene sentido.
Esto tiene sentido. Desde el punto de vista lógico, la energía debe suministrarse donde realmente se necesita, en lugar de producirse de forma centralizada, para luego transportarla y convertirla con corriente alterna o con grandes pérdidas. La energía debe estar disponible siempre y en todas partes donde sea necesaria, y para ello necesitamos un recurso de materia prima. Esto significa que, por un lado, debo tener una herramienta de trabajo. Ya he hablado de esto. La herramienta de trabajo es el convertidor. En alemán se llama Wandler. Y segundo, es, por supuesto, el recurso de materia prima. Si hablamos de energías fósiles, las materias primas son la madera, el petróleo, el carbón o el gas. En nuestro caso, la materia prima es la radiación y la temperatura del entorno, pero sigue siendo un recurso solo que disponible en otra forma. No necesitamos excavar la tierra para extraer la materia prima, ya que nos llega desde arriba. Lo más lógico de este sistema es que simplemente utilizamos otro recurso que podemos aprovechar gracias a la evolución humana. Los neandertales y los primeros humanos primitivos comenzaron a usar el fuego para quemar madera. Luego, el proceso se volvió más complejo con la incorporación del carbón y el gas, que posteriormente se quemaron con mayor eficiencia. Pero en última instancia, estos son procesos químicos que liberan no solo CO2, sino que también óxidos de nitrógeno. El tema del CO2 es importante para mí, pero no es lo principal. Para mí, el aspecto crítico en el proceso de combustión es la emisión de óxidos de nitrógeno y gases de escape, que realmente son dañinos. En cuanto al CO2, estoy de acuerdo con los científicos, ya que existen numerosos modelos que intentan determinar si el cambio climático es consecuencia de la actividad humana o no. Sin embargo, con los óxidos de nitrógeno y los gases de escape, la situación es mucho más evidente. Cualquiera puede notarlo cuando un automóvil pasa cerca y se inhalan sus emisiones. Creo que si la humanidad deja de necesitar el fuego para generar energía, habrá logrado un enorme progreso. Comprender que la energía nos rodea está presente en el espacio que nos envuelve y puede extraerse mediante tecnologías de harvesting, como la extracción de energía del entorno, incluyendo los neutrinos. Confirma su conformidad con la segunda ley de la termodinámica y las leyes de la física. Convertimos energía medible en corriente eléctrica medible, y esto es fundamental para disipar cualquier duda de los críticos. Este es un punto clave. Al comprender los principios de funcionamiento y analizar los planos, sin duda se puede criticar nuestros dispositivos en su etapa inicial. Es probable que aún sean perfeccionados durante varios meses o incluso años. Pero en cuanto comprendes el principio de funcionamiento, queda claro que no hay marcha atrás para esta tecnología, porque se basa en la lógica de la radiación que nos rodea. Y es evidente que este tipo de recursos puede satisfacer la demanda energética mundial. Por supuesto, necesitamos equipos para convertir estos recursos en energía, y en el futuro la industria se encargará de esto a gran escala. Somos solo pioneros, uno de los primeros en hacerlo. El primer automóvil tampoco fue un modelo de producción en serie, y aún no era un Golf o un Mercedes, que conocemos hoy. Simplemente era el primer modelo de demostración, un primer intento de mostrar cómo funciona. Es importante comprender la evolución de las tecnologías y cómo se desarrollarán en los próximos años. Ya puedo ver cómo nuestros ingenieros y técnicos realizan cálculos y modelan soluciones. La gran ventaja es que podemos hacer estos cálculos y simulaciones utilizando supercomputadoras e inteligencia artificial. Es decir, gracias a estos modelos podemos afirmar que este tipo de energía, independientemente de si proviene de nuestro dispositivo o de otro con una eficiencia aún mayor, llevará lógicamente a la humanidad a convertir la energía del entorno en corriente eléctrica. Esta es la solución a los problemas actuales que surgieron en el sistema anterior. Sin embargo, no es una tarea que se pueda completar en 3 o 5 años. Es absolutamente irrealista. Si consideramos los teravatios de energía que consume la Tierra y los dispositivos eléctricos que han sido desarrollados durante décadas o incluso siglos, incluidas las redes energéticas, sin duda es un proyecto que llevará varias décadas. Nosotros ofrecemos una solución. Nuestro objetivo no es fabricar productos para todo el mundo, sino proporcionar una solución que pueda ser adoptada para la industria y la política, para crear oportunidades sostenibles que sirvan a la humanidad durante los próximos 10, 20, 30 o incluso 50 años. Gracias.
Oliver ya lo mencionó. möchte ich das auch ganz deutlich einmal auch für unsere Y Zuschauer, ahora me gustaría compartir teilen. esto con nuestros Wir sind ja jetzt schon länger in espectadores. Kontakt, wir Hemos beide, mantenido haben auch immer contacto wieder, durante mucho tiempo. versucht, Dinge zu bewegen, wobei wir wirklich, Ambos hemos an intentado Grenzen gelangt sind, constantemente wo man in generar einer längeren Zeit un gar nicht cambio, miteinander pero kommuniziert. siempre nos hemos Ich habe encontrado auch ein con bisschen ciertas Hintergrund limitaciones. wissen, was Hubo dort un alles largo vorgegangen periodo en el ist que no und pudimos comunicarnos. dahingehend, Tengo dass manchmal algo de conocimiento Zuschauer sobre auch lo que verstehen, sucedió en dass ese es nicht tiempo einfach so y ist, quiero que warum man nuestros einfach sagt, espectadores man möchte entiendan diese que no es Technologie den tan Menschen sencillo anbieten. ofrecer esta Vor welchen tecnología al Schwierigkeiten público. steht ein Unternehmen hier? Mit welchen ¿Con qué Schwierigkeiten wurdest du in der dificultades Vergangenheit se hier ha immer wieder encontrado konfrontiert oder repetidamente en el beziehungsweise pasado? konfrontiert? Hubo varias dificultades. Al principio fuimos objetos de burlas. No teníamos un Power Cube completamente desarrollado. Comenzamos con pequeños prototipos de laboratorio de la tecnología de solo unos pocos centímetros de tamaño. Estos prototipos mostraban ciertos resultados y yo, lleno de entusiasmo en aquel entonces, los compartía abiertamente, habiendo calculado mediante teoría y matemáticas que serían suficientes. Después de eso, fundé mi primera empresa y comencé a hablar en público bastante pronto. En esa época, los neutrinos eran llamados partículas fantasma. Se les consideraba sin masa e incapaces de interactuar. El espacio se percibía como vacío. A nuestro alrededor no hay nada y realmente no vemos nada. Y donde no hay nada, nada puede surgir. Esto nos lleva nuevamente a la idea del motor perpetuo, donde, como se sabe, es imposible extraer más energía de un sistema cerrado de la que se le ha introducido. Sin embargo, el neutrino nos ayudó no porque lo capturemos, sino porque nos permite determinar claramente el potencial energético del espacio circundante. Esto significa que, si tenemos una partícula con masa muy pequeña, con una energía de 0,8 electronvoltios por partícula, y hay 60.000 millones de esas partículas, podemos calcular cuánta energía tiene el entorno por centímetro cuadrado. Y esto en realidad se refiere solo al neutrino solar. A esto se suman otras partículas. En otras palabras, se trata ante todo de una definición físico-técnica de la energía del entorno. Porque muchos preguntan, ¿de dónde proviene la energía? La energía proviene del espectro de radiaciones que nos rodea. Esto está establecido y respaldado por investigaciones científicas. El segundo desafío importante fue crear el convertidor. El primer convertidor era un pequeño trozo de papel de aluminio. Por eso surgió la afirmación de que estábamos capturando neutrinos con papel de aluminio. Luego aparecieron profesores que aseguraban que atrapar neutrinos era imposible, que era muy complicado y que para ello se necesitaban grandes depósitos de agua. Pero de hecho, hubo personas que intentaron captar neutrinos en grandes experimentos como el Super Kamiokande. Pero eso no es lo que hacemos nosotros. Damos un impulso a los neutrinos, como una pequeña pelota de ping-pong que da un ligero empujón a un bolo de boliche. El término técnico es dispersión nuclear. Después de esto, el neutrino sigue su camino y eso es completamente normal. Sin embargo, debido al propio término neutrino, surgió una ola de críticas. Recuerdo cuando hablamos por primera vez sobre la energía de los neutrinos e involucramos a 2 o 3 profesores que afirmaban seriamente que los neutrinos no se podían capturar. Y que si alguien utilizaba algún tipo de metal, eso era imposible, que simplemente no funcionaba. Sin embargo, nadie preguntó qué sucede exactamente con ese metal. ¿Por qué funciona? ¿Qué sistema hay detrás de esto? Realmente nos enfrentamos a problemas al intentar salir de esa situación absurda. Afortunadamente, después se otorgó el Premio Nobel de Física y las propiedades de masa del neutrino comenzaron a ganar importancia. Quiero expresar mi agradecimiento a los físicos fundamentales que, aunque no tenían mucho que ver con nuestra tecnología, lograron demostrar que estas propiedades existen. Esto fue crucial, ya que todo debe estar en conformidad con la segunda ley de la termodinámica. Necesitamos energía y esta existe gracias al postulado y la definición precisa del neutrino.
Sabemos que esta forma de energía, esta cantidad de energía existe. El siguiente paso fue investigar el llamado modelo no estándar de interacciones. Las primeras universidades comenzaron a demostrar que los neutrinos realmente interactúan con la masa. Y eso fue importante porque al menos de esta manera obtuvimos el derecho a usar el término neutrino. Me refiero a que neutrino es una marca registrada. Pensemos en el café. Si digo que el café es agua, por supuesto quiero que mi café tenga algo de café. Tiene mucha agua. Y un químico podría decir, en tu café hay demasiado H2O, pero aún así se llama café. Este puede ser un buen ejemplo para entender por qué nuestra energía se llama energía de neutrinos. Porque los neutrinos realmente interactúan y una parte de la energía obtenida a través de la dispersión nuclear proviene de los neutrinos. Esto fue muy importante. En aquel periodo, cuando comenzamos a trabajar en este tema, fuimos literalmente inundados de denuncias, muchas de ellas completamente absurdas. Se presentaron numerosos juicios y nuestro caso se convirtió en una especie de entretenimiento para el sistema judicial. Ahora hablo de esto con una sonrisa porque todos los casos, sin excepción, fueron cerrados. La Fiscalía no solo los archivó, sino que también basó sus decisiones en nuestras explicaciones, reconociendo que ahora comprendían la situación. Lo que hacemos es absolutamente legal. Estamos intentando desarrollar esta tecnología. Contamos con una base física, patentes, marcas registradas y hemos invertido capital. En su mayoría fue mi capital personal y familiar, y en un momento comenzamos a recaudar fondos mediante inversiones privadas. Es decir, pedimos a personas que comprendieron nuestra idea que nos apoyaran, porque este desarrollo es realmente muy costoso. Sin embargo, tan pronto como hicimos esto, surgieron rumores de que supuestamente estábamos llevando a cabo operaciones financieras y comenzaron a presentarse demandas penales en nuestra contra. Después, durante años, tuvimos que enfrentarnos a casos penales. Posteriormente comenzó el trabajo internacional. Las acusaciones fueron retiradas y llegaron grandes socios e inversores con grandes capitales. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. Luego nos acusaron de lavado de dinero, lo que llevó a que los fondos fueran congelados o retrasados debido a nuestra colaboración con científicos de países que no forman parte del círculo de los correctos. Y todas estas dificultades tuvimos que superarlas mientras continuábamos paralelamente con nuestras investigaciones y desarrollos. Incluso hoy, a principios de noviembre, puedo decir que una parte significativa de nuestros fondos todavía está congelada aquí en países occidentales, debido a que durante mucho tiempo colaboramos con físicos, ingenieros de Europa del Este e institutos de Rusia, que por cierto son líderes en el desarrollo de derivados del carbono. Ese fue un periodo en el que toda Europa occidental trabajaba con Rusia. Diría que toda Alemania compraba petróleo y gas de Rusia. Y de repente comenzó la guerra. Muchas empresas, incluida la nuestra, se vieron gravemente afectadas. Si revisan la prensa, también publiqué explicaciones al respecto, indicando que no se trata de cientos de miles o millones, sino de miles de millones de euros que están siendo retenidos de manera artificial a nuestro grupo de empresas, a pesar de que estos fondos nos pertenecen, están en nuestro balance financiero y fueron obtenidos por licencias y acciones. A pesar de esto, continuamos trabajando y avanzando en condiciones extremadamente difíciles y seguiremos haciéndolo. Pero hoy nos encontramos en una etapa en la que esto ya no puede detenerse. El público ha comprendido cómo funciona esta tecnología. Incluso si, digamos, intentaran eliminarnos o destruirnos como empresa, este conocimiento ya pertenece al mundo. Este logro lo hemos regalado al mundo. Con este conocimiento, el mundo puede implementar esta tecnología, independientemente de si somos nosotros quienes construyamos el Power Cube o si alguien más lo hace en el futuro, ya que existen los planos y una comprensión clara del proceso. Por supuesto, hemos publicado las patentes. La ventaja de las patentes, como muchos piensan, es la protección, pero la desventaja es que otras personas pueden copiarlas. Y por supuesto, no todos los que copian estarán dispuestos a pagar regalías por las patentes. Entendemos que nuestro conocimiento ya sirve como base para el trabajo de otros y precisamente
Precisamente por eso existen las patentes, para divulgar este conocimiento y motivar a otros a hacer nuevos descubrimientos a partir de él. Ese es el propósito de las patentes, inspirar a las personas y proteger el conocimiento. Una patente, por supuesto, solo es relevante en el momento en que se adquiere ese conocimiento. Y mediante la constante expansión de las patentes, ese conocimiento seguirá evolucionando. De este modo, cualquiera que esté interesado hoy en día puede estudiar en detalle la descripción de la patente. Si alguien es lo suficientemente inteligente, podrá aprovechar el conocimiento que hemos acumulado durante décadas con un enorme esfuerzo, amor y grandes inversiones. Sin embargo, aceptamos esto porque creemos que es nuestro deber con la sociedad compartir este conocimiento. Ja, danke Gracias por toda la información. für die ganzen Informationen. Das wird auch den Menschen Esto zeigen, ayudará a dass las gerade personas a comprender los so desafíos que wertvolle enfrentan Technologie mit tecnologías so tan vielen valiosas. Problemen Creo que konfrontiert también wird. es importante, Ich denke, Olger, es ist auch wichtig, hablar vor allem, sobre dass wir cómo ve davon usted sprechen, el papel de dass tecnologías como los von GSC, BTGs, also nicht nur von no Neutrino-Voltaik, solo sondern la so neutrino voltaica, insgesamt von sino diesen todos los dispositivos de Energieharvestern, aus recolección de denen sich energía que quasi die utilizan Basis radiación einer Lösung invisible von en la Klimaproblemen solución de problemas steckt. climáticos y el apoyo Von a los diesen países betroffenen Ländern, da afectados. hast du ja gerade eben schon Anteriormente mencionó Spanien España. ¿Qué angesprochen. tan importante es esta Ist es tecnología para für la die Menschen? humanidad? En mi opinión, en Europa Central y Estados Unidos vivimos dentro de un sistema energético altamente desarrollado y muy complejo. Sin embargo, esto se ha convertido en algo normal, ya que en cada hogar hay una multitud de dispositivos, como televisores, refrigeradores. Todo esto se ha desarrollado de manera gradual. No obstante, aún existen muchas regiones en el mundo, especialmente en África, donde enfrentan graves problemas de suministro eléctrico. Muchas personas ni siquiera tienen acceso a la electricidad. Si las personas no tienen acceso al suministro de energía, se ven privadas tanto de educación como de oportunidades de desarrollo. Es un problema enorme y si entendemos que en los próximos 20 años el consumo energético mundial se duplicará, es lógico que haya sido importante inventar algo nuevo que pueda satisfacer estas necesidades en la cantidad adecuada. Está claro que unos pocos GSC o los Power Cubes no resolverán el problema, incluso si hay millones de ellos. Se trata de transmitir el conocimiento a la humanidad, para no limitarnos a la creación de dispositivos de una potencia de 5 kilovatios, sino desarrollar dispositivos más pequeños. Estos podrían integrarse en cualquier dispositivo electrónico, incluidos los teléfonos móviles. Para lograrlo será necesaria una electrónica integrada que pueda convertir energía, como el calor de la mano, el calor del entorno o la radiación disponible. Si ya no necesito cargar este pequeño dispositivo electrónico, eso ya supone un ahorro de energía, porque ya no la tomo de la red eléctrica, que previamente se generó a partir de las fuentes fósiles. Si ampliamos esto a millones o incluso miles de millones de dispositivos, cada uno consumiendo entre 1 y 10 vatios, esto ya representará teravatios de energía que podrían ahorrarse. De esta manera, si los dispositivos comienzan a recolectar energía del entorno, harvesting, ya no será necesario cargarlos desde la red eléctrica. Existen varios modelos que estiman cuántos años o décadas tomará este proceso, pero personalmente apuesto a que dentro de 30 o 40 años ambos estaremos sentados en mecedoras. Sin embargo, diría que todo el proceso de transformación de la energía llevará al menos entre 30 y 50 años, pero dentro de 30 a 50 años, la sociedad estará completamente basada en las llamadas tecnologías de harvesting, porque ya no será necesario recurrir a otros métodos. Sabemos que hay suficiente energía, solo necesitamos perfeccionar un poco más la tecnología y hacerla atractiva para las personas. Hay que empezar con los primeros dispositivos y demostrar a las personas que realmente funcionan. La política debería ayudar a implementar esto en la práctica y entonces, basándome en la lógica,
Creo que todo se desarrollará de manera gradual. Después de todo, la gran ventaja de este recurso es que no necesita ser extraído, no requiere grandes inversiones, no genera contaminantes al Und er ist immer quemarse, da. no tiene costo alguno y siempre está disponible. No me gusta el término energía libre, porque el concepto de libre también está definido dentro del segundo principio de la termodinámica. Por otro lado, el concepto de energía libre a menudo se asocia con fuentes como la energía solar o el viento, que también pueden considerarse libres bajo esta perspectiva. Pero para aprovecharla se necesitan dispositivos. Aún así, este tipo de energía es mucho más accesible que cualquier otra fuente conocida y por ende más económica. Si no necesito extraer materias primas como petróleo o gas, entonces naturalmente no tengo que pagar por ellas. Sin embargo, la electricidad no será gratuita, aunque su precio disminuirá si se emplean tecnologías como el Power Cube. No obstante, es probable que los gobiernos impongan un impuesto sobre el uso de la energía ambiental. Tendrás que pagar un impuesto incluso si tomas energía del aire. Porque al fin y al cabo, este es un modelo de negocio que no se puede ignorar. Los estados de todo el mundo se financian gracias a la energía. La energía es un mercado, la energía es un negocio, y no se puede ser tan ingenuo como para pensar que la humanidad simplemente recibirá estos dispositivos como un regalo. Sin duda, estos dispositivos en algún momento serán grabados con impuestos. Es posible que incluso les instalen algún tipo de contador y alguien diga, esto es la cantidad de energía que has obtenido del entorno. Sin embargo, seguirá siendo una opción más beneficiosa, sin combustión ni emisiones contaminantes. Cuando las personas comprendan esto, entonces esta tecnología tendrá una oportunidad. Por eso el término energía libre es importante. Muchas personas esperan que la electricidad sea gratuita. No, simplemente tendrá un costo mucho menor. Además, su impacto en la sociedad, la naturaleza y el medio ambiente será significativamente menor. Solo puedo decir que estos procesos deben iniciarse lo antes posible. Ja, dann Sí, lass uns Olger. doch Pasemos zur a nächsten la Frage última kommen. pregunta. Wir haben gerade über die Acabamos Klimaprobleme de hablar gesprochen sobre los und problemas ich climáticos. möchte dich hier Quiero ganz plantearle deutlich noch einmal nuevamente una fragen, was pregunta das de für manera unsere clara Zuschauer, para que sagen wir nuestros jetzt mal, espectadores in ihr comprendan realmente Bewusstsein la bringt, importancia de wie wichtig esto es en ist, el bei den contexto de los aktuellen actuales problemas Klimaproblemen, die wir climáticos que weltweit estamos sehen. viviendo en todo el Dort sind mundo. Hurricanes, dort sind Tornados, Huracanes, wir haben tornados, Taifune, wir tifones, haben terremotos, Erdbeben, wir granizo. haben Hagelschlag, wir haben diese Vemos Windrichtung huracanes in que den destruyen Kraftanlagen parques zerstören, eólicos wir y haben granizo que Hagelschlag, daña paneles zerstört die solares. Solarenergie. ¿Qué tan Und wie importante wichtig es ist es priorizar hier tales genau dispositivos solche de Energien in den GSC Vordergrund para zu la setzen, recolección de die eben energía nicht von que no diesen dependen de estos factores Klimaeinflüssen betroffen climáticos? sind? Exactamente, sin electricidad nada funciona. En nuestra sociedad, digamos, por ejemplo, que si un refrigerador no funciona durante 2 días, todo lo que había dentro tendrá que desecharse. Esa es la realidad. Hoy en día, todas las comunicaciones en nuestra sociedad dependen de la energía. Sin ella, nada funciona. Estos dispositivos permiten alcanzar lo que se ha mencionado, autonomía, independencia y sobre todo seguridad. Y si hacemos los cálculos, es posible que la capacidad de estos dispositivos no sea suficiente. Entonces diré que 5 kilovatios y 100.000 cubos es poco, pero si multiplicamos 5 kilovatios por 200.000 cubos, según el cálculo matemático, eso ya sería 1.000 megavatios. 1.000 megavatios es la potencia de un reactor nuclear promedio. Un reactor nuclear promedio genera 1.000 megavatios. Pero primero hay que construirlo. Esto no es algo sencillo. Requiere planificación, construcción y todo esto lleva al menos 10 años. Además, probablemente costará alrededor de 20.000 millones. Además de eso, sería necesario instalar cables y líneas de transmisión para llevar la electricidad a los consumidores. Luego, tendré que reducir el voltaje de esos 360.000 voltios de corriente alterna que estoy transportando para que sea apto para el consumo. Y ahí es donde surgen exactamente los riesgos de los que hablabas. Esto no solo aplica a las centrales nucleares, sino también a las de carbón, gas o cualquier otro tipo. Estas centrales eléctricas y las líneas de transmisión pueden ser dañadas
por impactos ambientales o como vemos actualmente en Ucrania a consecuencia de guerras. Es decir, toda la infraestructura crítica se vuelve vulnerable a ataques. Elementos como transformadores y centrales eléctricas se dañan, lo que deja a la población sin electricidad. Sin embargo, si creamos una red compuesta por numerosas fuentes de energía, como ya hemos calculado, incluso si una o varias fallan, el sistema en su conjunto seguirá siendo estable. La electricidad que no utilizo podría, en teoría, devolverse a la red, y si la red existe, sería absurdo no aprovecharla. Pero en general, un sistema así proporciona mucha más estabilidad. Esto significa que si analizamos el suministro de energía descentralizado y autónomo desde una perspectiva matemática, podemos observar que de esta manera es posible compensar por completo muchos de los defectos del sistema actual. Sin embargo, esto requiere tiempo. No se puede simplemente decir que todo estará listo en 2 años. Probablemente valga la pena empezar por los países donde no hay suministro eléctrico en absoluto. En lugar de actualizar los antiguos sistemas centralizados de suministro de energía, se debería dar prioridad a los proveedores de energía descentralizados y autónomos, y especialmente en los lugares donde se necesita una actualización. Es donde resulta más fácil hacerlo. Con cada Power Cube o GSC obtengo electricidad de manera inmediata. Si tengo 100 o 1000 hogares, simplemente instalo 100 o 1000 dispositivos y las personas reciben electricidad al instante. Si mi central eléctrica falla, primero tendría que construir una nueva central y tender nuevas líneas de transmisión para poder llevar la electricidad a las personas. Esto es realmente mucho más sencillo desde el punto de vista de la dinámica, la flexibilidad y las posibilidades, especialmente en países con una población dispersa a grandes distancias. Un buen ejemplo es África. La mayoría de los países africanos no tenían una red telefónica tradicional. Instalar cables a lo largo de miles de kilómetros a través de la selva simplemente no tenía sentido. Sin embargo, hoy en día estas personas utilizan teléfonos móviles porque de manera evolutiva, como se saltaron ese paso, no instalaron cables y pasaron directamente a la comunicación móvil. Independientemente de dónde se encuentren en África, lo he visto personalmente, las personas de repente comenzaron a usar teléfonos móviles. Lo mismo está ocurriendo ahora con la electricidad. Por lo tanto, incluso si no tengo un sistema extenso de cables y centrales eléctricas, aún puedo proporcionar a las personas una cantidad suficiente de energía en un tiempo muy corto utilizando dispositivos de este tipo. Gracias a usted, estimado Olger, por su tiempo y sus respuestas. Nos alegra contar con un socio tan maravilloso con quien siempre podemos comunicarnos, que constantemente comparte con nosotros nueva información. Muchísimas gracias. Para mí es un gran placer. Es muy importante que pueda llegar a la mayoría de las personas a través de ustedes. Esto se refleja claramente en el número de visualizaciones. Pero lo más importante, creo yo, es que la humanidad comience a comprender. A través de la comprensión de la tecnología, puedo dirigirme directamente a mis socios industriales, captar su interés para que comprendan la idea y con el tiempo la necesidad generará una demanda que conducirá a la creación del dispositivo. Podemos mostrar cómo funciona y convertirnos en un ejemplo a seguir. Sin embargo, no podemos cubrir la demanda energética mundial solo con nuestros Power Cubes. No tenemos los recursos para construir 10 gigafábricas, por lo que necesitamos atraer a socios industriales poderosos, así como a políticos que puedan promover este enfoque en sus países y construir modelos de futuro basados en ello. Cuando logremos formar a jóvenes especialistas, transmitir el conocimiento a personas que luego lo compartirán y lo desarrollarán aún más, eso será un gran logro para nosotros. En ese momento podré decir que he cumplido mi misión, que casi 17 años de trabajo, esfuerzo, dedicación, amor e inversión han valido la pena. Junto con ustedes, nuestros socios que ayudan a difundir este conocimiento, el proceso ya ha comenzado y está ganando impulso en otros países. Creo que pasarán otros 3 a 5 años antes de que esta tecnología se utilice de manera generalizada. Sin embargo, su implementación comenzará muy pronto.
Por ello quiero agradecer a nuestros increíbles socios, científicos, personas afines y también a aquellos que permanecieron en las sombras, pero que nos han apoyado todo este tiempo. Cada uno ha hecho una valiosa contribución. Una vez más, expreso mi enorme gratitud por esta oportunidad. Gracias, querido Olger. De nada.